va la mano. Siempre cuando uno viene de afuera hay que lavarse las manos y eso, así que bueno. Pero acá estamos. Bueno, vamos a dar hoy bonos, que habíamos empezado, algo habíamos visto la clase pasada. Hoy vamos a tratar de terminar y les voy a explicar cómo seguimos. Porque ya la semana que viene vamos a hablar de eso. Ya la semana que viene, teóricamente, terminan las clases. Bueno, hoy vamos a dar bonos, vamos a ver hasta dónde llegamos. Espero poder terminarlo, creo que vamos a poder terminarlo. Queda actuarial. Actuarial se da práctica y teoría en teoría, ¿no? ¿Lo saben esto? Se da práctica y teoría en teoría. Así que los que vienen a práctica conmigo o con quien vayan, con la unidad 7 ya terminan. Así que la práctica por ahí en mi comisión o en mis comisiones estamos mejor. Pero la teoría necesitamos dos clases para, por lo menos dos clases para actuarial. Y queda una que es la semana que viene. Y el viernes de la semana que viene, que yo por ahí lo uso de clase extra, es feriado, el 9 de julio. Así que vamos a dar hoy bonos, voy a tratar de dar todo. El miércoles que viene damos la primera clase de actuarial y va a quedar para el otro miércoles. Va a quedar para el otro miércoles, aunque ya sería, no habría más clases, vamos a dar una clase extra para terminar actuarial. Yo después lo voy a poner en comunidades, pero para que vayan preparándose, para que si se van de vacaciones la otra semana que se lleven la nota. Bueno, vamos a compartir pantalla. Yo les voy a dar esta clase en base a la bibliografía que está en base a la bibliografía que está en comunidades, que ustedes pueden conseguir fácilmente, y también se las voy a dar en base al libro de Franzolini, ¿está? Que por ahí, la verdad está mejor. En este tema está más concreto sobre todo. Lo de López Danrauch, que es está bien, los capítulos 11 y 12 de López Danrauch está muy bien, está muy parecido a lo de Franzolini, pero está medio extenso, por ahí medio desordenado. En cambio, lo del libro de Franzolini está más concreto. Si ustedes pudieran conseguir el libro que en este capítulo, no digo que se compren el libro, pero en este capítulo por ahí como conseguir ese libro estaría bueno. Vamos a repasar un poquito rápidamente la primera parte, lo que vimos la clase pasada. Vamos a repasar del libro de Ernesto Franzolini, así se familiarizan un poco. Lo que hablábamos la clase pasada, en esta unidad de bonos, ¿qué características tienen? Que generalmente se emiten a largo plazo, que las condiciones del préstamo las impone el deudor, o sea, general el Estado o la empresa privada, que existe una pluralidad de acreedores, que cada título tiene un valor nominal o escrito, que es el importe que se compromete a reembolsar el ente emisor. ¿Se acuerdan lo que decíamos?
más allá que se emita a la par, bajo la par, sobre la par, lo que va a devolver el Estado es el valor nominal, el valor que tiene el título. Y existe una tasa nominal y una tasa efectiva de acuerdo a las condiciones de mercado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, un título vale 100 pesos de valor nominal, pero, porque se emite bajo la par, por lo que sea, yo lo compro a 90, pero después me devuelven 100. Además de pagar los intereses, porque el bono, ¿se acuerdan lo que decíamos? Es un préstamo, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, pero es un préstamo. Yo le presto plata al Estado cuando compro un bono. El Estado me tiene que devolver el capital y pagarme los intereses. Ahora, si yo lo compro a 90 y vale 100, tengo una tasa de rendimiento ahí mayor a la establecida. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver con un ejemplo, pero si supongamos que vamos a hacerlo con un periodo solo, así se entiende mejor. El Estado me vende un bono, yo compro un bono del Estado que emitió el Estado en 100 pesos. El Estado dice, bueno, dentro de un año te voy a pagar el 10% de interés. Entonces yo dentro de un año cobro 110. La tasa es el 10%. Ahora, se emite bajo la par. Entonces yo hoy no lo pago 100, lo pago 90. Y después voy a cobrar 110. ¿Gané el 10%? No, gané más. Porque compré a 90 y después me van a pagar 110. Entonces, eso es la tasa efectiva, es el rendimiento efectivo. El nominal es el 10% que paga el Estado de interés. Bueno, por eso pueden emitirse a la par, bajo la par o sobre la par, de acuerdo a la confianza que haya sobre el ente emisor o sobre el Estado. ¿Cuáles son las modalidades de reembolso? Voy un poco rápido porque esto ya lo habíamos visto, ¿no? Estamos repasando un poco. Estos son tipos de bono, o sea, si cobro el bono bullet, el llamado bono bullet, es el que paga intereses durante toda la vida, periódicamente, pero el capital se abona todo junto al final. Así que cuando diga bono bullet, bueno, un problema, ustedes ya saben que es así, que se pagan los intereses durante la vida del título y al final el capital se reintegra todo junto. Después hay otro tipo de bono que se llama cupón cero, que es el que trabaja a descuento, creo que lo nombramos la clase pasada. Trabaja a descuento, o sea, se deposita el capital. Yo deposito 1.000 pesos. Mejor dicho, no deposito 1.000 pesos. Licito 1.000 pesos. Esto era muy común en esos títulos que había hasta hace poco, como ¿se acuerdan? Las leches y todo eso. Yo compraba el título a 1.000 pesos, pero 1.000 pesos era lo que me iban a devolver. El tema es cuánto pago hoy. Entonces, bueno, hoy se venden a 900, 920, lo que sea. Son títulos emitidos con descuento, es decir, bajo la par, que genera un rendimiento implícito para el obligacionista. Esto para que sepan también, concretamente, lo que me interesa saber sobre todo es que en un bono cupón cero se cobra todo al final, ¿está? Tanto el capital como el interés. Y después tenemos otro tipo de bonos en el cual tenemos pago periódico del principal y de los intereses. El principal es la amortización o el rescate. Se suele hablar de rescate, que el Estado rescata los bonos. Y si no, también se dice el principal o la amortización. Bueno, en esto no hay límites, chicos, no hay límites. Puede ser emitido por sistema francés, puede ser emitido por sistema alemán, puede ser emitido por ninguno de los sistemas conocidos, que el Estado diga, bueno, les voy a devolver el interés en 3 cuotas anuales, en el 2028, 2029 y 2030. ¿Está? El Estado fija las condiciones y no hay reglas. Bueno, acá tienen diferentes ejemplos. Vamos a ver, vayan tomando nota de esto. Yo no puedo subir esto, es lo que les comentaba.
¿no? Esto es el libro de Ernesto Franzolini que no está subido porque es un libro nuevo. La editorial, no es que nosotros o Ernesto Franzolini, la editorial que recién lo emite no permite subirlo a la página. Pero vayan tomando notas, si quieren, vayan copiando algunos conceptos que yo les voy mostrando ahí porque están también en López Van Rauf, que algo vamos a ver de ahí. Pero por ahí acá está más concreto, mejor expresado. Vamos a ver estos conceptos que da acá el libro. Valor residual. El valor residual es la porción del título que aún no fue amortizada y constituye la base de cálculo para la determinación del servicio periódico de interés. O sea, ¿qué es el valor residual? Es lo que en el préstamos, en la unidad anterior, llamábamos la deuda subsistente, la deuda restante, el valor residual. Fíjense la fórmula, el valor nominal menos el total amortizado, o sea, es la parte que todavía se debe, que falta rescatar del bono. El valor técnico es el valor residual más los intereses corridos. Cuando se habla de lo que hay que cobrar, fíjense que dice los intereses del cupón corrido. A ver, son esos términos que quedan de otras épocas. ¿Qué quiere decir cupón? ¿Por qué se habla de cupón? Antes venían los títulos, cuando uno compraba un bono, era una hoja que tenía prendido con troquelado, vieron así con puntitos en los costados, todos los cuponcitos, ¿no? Entonces uno cortaba un cupón y iba a cobrar el interés, cortaba otro cupón y iba a cobrar el interés, así cada vez que vencía. Por eso el interés o lo que hay que cobrar de capital se hablaba de cupones. Bueno, eso no existe más, ¿no es cierto? Es todo electrónico, pero se sigue diciendo cupón, se sigue diciendo de los cupones. Y a ver si entendemos, les voy a hacer un grafiquito para entender lo que es el valor técnico. Vamos a suponer un título que tiene esta vida, este tiempo. Y yo quiero saber, o sea, son todos periodos. Al final de cada periodo yo cobro, supongamos que cobro interés, acá cobro interés y en algunos interés, en otro capital, no importa. En todo se cobra interés porque el interés se paga siempre. Supongamos que, qué sé yo, que en los últimos 4 cobro la amortización, la parte de amortización del rescate. Bien, vamos a suponer que yo en este momento, en un momento intermedio de ese periodo, compro el título, por acá por el medio. Bueno, por un lado, pasaron 2 amortizaciones, quedan 2 amortizaciones. Si el valor nominal del título es, por ejemplo, de 100 pesos, entonces, ¿cuánto es? Vamos a llamarlo así. Si el valor nominal es de 100 pesos, ¿cuánto es el valor residual? Y pasaron 2, faltan 2, es de 50 pesos. Ahora bien, 50 pesos es inmediatamente después de pagar la segunda amortización. Pero si yo lo compro un tiempo después, porque esto puede ser un semestre, puede ser un año, ¿está? Entonces a lo mejor es un semestre y yo lo compro 3 o 4 meses después que pago la amortización. Entonces, ¿qué le tengo que agregar? ¿Qué le tengo que agregar al valor residual este? Y los intereses, desde el momento que se pagaron los últimos intereses hasta el momento que lo estoy valuando. ¿Se entiende? Si los intereses se pagan el 30 de junio de cada año, como hoy, el 30 de junio de cada año, hoy pasa justo medio año, ¿no? Miren, justo a mitad del año. Si los intereses se pagan el 30 de junio de cada año, yo lo compro el 10 de noviembre,
además del valor residual, ¿qué va a tener? Y los intereses corridos que se llaman, que son los que se generaron desde el 30 de junio que pagó por última vez hasta el 10 de noviembre que yo estoy comprando el bono. ¿Se entiende el concepto? Entonces, el valor técnico es el valor residual más los intereses corridos. El valor residual más los intereses corridos. ¿Cómo se calculan los intereses corridos? Bueno, es la proporción de intereses. El valor residual por el interés, por la tasa, el valor residual por la tasa es el interés de todo el periodo. Lo proporciono por los días que transcurrieron, días transcurridos sobre el total de días del cupón. En el ejemplo que yo les daba, si se paga por año y yo lo estoy comprando el 10 de noviembre, son 31 de julio más 31 de agosto, 62, más 30 de septiembre, 92, más 31 de octubre, 123, más 10 de noviembre, 133. Entonces, yo el interés del semestre lo voy a hacer por del año, lo voy a hacer por 133 sobre 365. ¿Se entiende? Saco la proporción de los días que transcurrieron. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál es el valor paridad? El valor paridad es la relación porcentual entre el precio de cotización de un bono y su valor técnico. Porque más allá del valor técnico, que es el que hallamos recién, el bono en la bolsa cotiza a otro importe seguramente, ¿no es cierto? Que dependerá de la confianza del Estado, que dependerá de la plata que tienen los inversores, de la tasa, de muchas cosas. Entonces, supongamos que un bono tiene un valor técnico. Supongamos que un bono tiene un valor técnico de 150 pesos. Pero vamos a la bolsa y el precio del bono en la bolsa es de 120 pesos. Entonces decimos, ¿cuál es el valor paridad? 120 sobre 150, el porcentaje, ¿no es cierto? 0,8 sería 80%. Ese es el valor paridad. El bono cotiza al 80%. Vieron que muchas veces se da en porcentaje. Bueno, eso sí, estamos. Eso es el valor paridad. Precio sobre valor técnico. Bien. Ya sabemos entonces lo que es un bono, ya sabemos las características que tiene, sabemos lo que es el valor técnico, el valor paridad, los intereses corridos. Nos interesa llegar a saber cómo evaluarlo, pero antes de evaluarlo, vamos a ver los riesgos asociados a una inversión en bonos. Esto es un concepto teórico, esto no me interesa para la práctica, pero sí para la teoría puede ser una pregunta de teoría. ¿Estamos? Riesgo, tasa de interés, después lo leen, yo se los enumero simplemente, está también en López Danrauf, tendría que encontrarlo, pero en el capítulo 11 acá, está al final, está en otro orden, por eso les digo, acá están las cosas por ahí, acá están, ¿ves? Riesgo de la tasa de interés, riesgo asociado a la inversión en bonos, punto 11.4. Riesgo de la tasa de interés, riesgo de reinversión, riesgo de los bonos con opciones, riesgo de rescate anticipado, riesgo de inflación, riesgo de devaluación, riesgo de default, riesgo de liquidez, que son más o menos los que enuncia Ernesto Franzolini en el libro. Tasa de interés, reinversión, riesgo de opciones, de inflación, de devaluación, de default, de liquidez. Son prácticamente los mismos, el riesgo país. Inclusive está basado en el libro de López Danrauf. Eso es teoría, son los riesgos de un bono, que son los riesgos del país, básicamente, que se devalúe, que entre en default, que haya inflación. Es todos conceptos, o sea, que más allá del libro, más allá de la materia, si yo
le digo, che, ¿quieren comprar un bono? Y a lo mejor uno está así, no, con la inflación que hay, y otro va a decir, no, con el riesgo que es este país, no, y no, a veces entra en default. Bueno, es eso, no es otra cosa. Más algunos más, después lo leen tranquilo. A mí me interesa más que nada ir a la parte de la evaluación de los bonos. La evaluación de los bonos es como todas las evaluaciones que vimos en la materia. Ya a esta fecha, ya terminando el semestre, creo que ya tenemos todo lo que es el valor actual de algo, sea de un préstamo, de lo que sea. Agarren la unidad que ustedes quieran. Si yo les digo, che, a ver, determinen el valor más allá o más acá. Bueno, ustedes saben que tienen que capitalizar o que tienen que actualizar, que si son valores constantes le pueden aplicar el factor plural de actualización, ¿no es cierto? Si son variables, no. O sea, acá pasa lo mismo, no hay nada nuevo en eso. ¿Cómo se evalúa un bono en un momento determinado? Trayendo hasta el momento actual todos los pagos futuros. Si son constantes, le podemos aplicar el factor plural de actualización. Si son variables, no. Hay que actualizarlos de a uno mediante el factor singular. ¿A qué tasa voy a actualizar? A la tasa R, la tasa de rendimiento exigida por el mercado. Acá tenemos un ejemplo de un bono bullet. Dijimos que el bono bullet es el que paga los intereses periódicamente y devuelve todo el capital junto al final. Por eso, fíjense que en todos los periodos yo tengo el interés, el valor nominal por el interés, siempre el interés es sobre el valor nominal porque no hay amortizaciones parciales, y en el último periodo, además del interés, el Estado me va a devolver el valor nominal del bono, va a rescatar el bono. Por eso, para el periodo N, el flujo, digamos, y lo miramos como una inversión de la unidad 5, sería B sub N por I, que es el interés, más B sub N, que es el valor nominal del bono. Como el interés es constante, también podría escribir esto como actualizando todos los intereses mediante el factor plural de actualización, ¿no es cierto? B sub N por I, B sub N por I, a eso le aplico el factor plural de actualización, más el último flujo que voy a actualizar por los N periodos. ¿Está claro? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Vamos a ir viendo el ejemplo porque nos va a servir para ejemplos posteriores. Fíjense, una empresa emite una serie de bonos bullet de 1.000 pesos a 5 años, con cupones de intereses anuales al 10%. Bueno, entonces, ¿cuánto va a pagar de interés el Estado? O la empresa esta que emite el bono, que se llama obligación negociable cuando lo emite una empresa, pero es la misma forma de trabajo, ya lo habíamos hablado. Bueno, el 10% de 1.000 son 100 pesos. Así que el primer año me va a pagar 100 pesos, el segundo también, el tercero también, el cuarto también, y el quinto año me va a pagar los 100 pesos más los 1.000, me va a devolver los 1.000 del valor nominal de restante. Actualizo, ¿a qué tasa? A la tasa del 11%, porque es la tasa pretendida, la tasa de costo, ¿está? El 11%. Y fíjense que el bono me arroja hoy un valor de 963 pesos con 0,4. Bueno, si ese es el precio hoy del bono, que vale 1.000 y lo tengo que vender a 963, evidentemente lo estoy colocando bajo la par. ¿Por qué bajo la par? Porque la tasa de rendimiento es del 11%, la tasa requerida es el 11% y la tasa que paga el bono es 10%. Esto ya lo vamos a ir ampliando, pero es un concepto muy importante y que tienen que tener presente y grabar. Cuando la tasa, a ver, la tasa es el 11%. Yo voy a comprar un bono que me va a pagar el 10%. No.
Me voy a la otra inversión, que paga el 11. ¿Yo cuánto pretendo pagar por ese bono? Y un valor tal que me dé un rendimiento del 11. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos de la tasa nominal y la tasa efectiva, el rendimiento efectivo? Acá la tasa nominal es el 10% que paga el Estado, pero la tasa del mercado, lo que yo quiero ganar, es el 11%, así que voy a pagar 963 pesos, que de esa forma la tasa efectiva, el rendimiento efectivo va a ser del 11%. ¿Eh? Y usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿Qué? Yo voy a ir al Estado y le voy a decir, te pago 900. No, lo que pasa es que es el mercado que determina esto. El Estado o la empresa, en este caso, sale a vender ese bono a 1.000 pesos. Dice, voy a pagar el 10%. No se lo compra nadie. No se lo compra nadie porque todo el mundo va a ir a las otras inversiones que pueden lograr el 11%. Entonces, ¿qué va a pasar con ese precio del bono en la bolsa? Y va a ir cayendo, va a ir cayendo, va a ir cayendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando el monto que se pague me dé un rendimiento del 11%. ¿Eh? Se equipare con el 11% que paga el mercado. ¿Se entiende esto? Porque es un concepto importante. ¿Les quedó claro? ¿No hay preguntas? Bien, seguimos. Son todos ahí, ¿no? Denme una señal de vida, a ver si no estoy solo. Sí, profe, estamos acá. Bueno, Keiru está ahí. Los demás, Tomás, perfecto. Bueno, seguimos, se entiende, ¿no? Se van entendiendo. A ver. Acá evaluamos un bono bullet. ¿Cómo se evaluaría? Por ahora, esto de la tasa del 10, del 11, ya vamos a ahondar. Me interesa que lo tengan presente. Pero por ahora lo que más quiero es que sepan cómo evaluar un bono. Está claro que traigo todos los pagos futuros hasta el presente. Un bono bullet. ¿Cómo vamos a evaluar ahora un bono sin cupón de intereses? Un bono que se amortiza todo al final, intereses y capital. O sea, lo que se llama cupón cero. Bueno, acá este bono trabaja a descuento. Si el valor nominal es 1.000 pesos, al final me van a dar 1.000 pesos. Yo hoy lo voy a pagar menos. ¿Se entiende? Trabaja a descuento. Me dicen el bono que se emite es de 1.000 pesos. No es como acá, que yo pago 1.000 y después me devuelven los 1.000 al final. No, acá y me van pagando intereses. Acá los intereses están en el descuento del bono. Por ejemplo, fíjense, una empresa emite bono cupón cero de 1.000 pesos, con vencimiento a 5 años. ¿Cuánto lo voy a pagar hoy? Bueno, lo voy a descontar a la tasa de mercado, porque a esa tasa lo voy a pagar. Si seguimos con el ejemplo que la tasa es el 11, yo esos 1.000 pesos que el Estado me va a pagar dentro de 5 años, los voy a descontar a la tasa del 11% por 5 años, y ese es el precio, 593,45, es el precio que yo voy a pagar hoy este bono. ¿Está claro? Y cuando es un bono amortizable, bueno, tendré que hacerlo periodo por periodo, chicos. Como hicimos todo hasta ahora, como hacíamos en inversiones con los flujos, como hacíamos en la unidad 6 con el usufructo y la nueva propiedad. Si son flujos constantes, le aplico el factor plural. Si son flujos distintos del valor, el flujo, el factor singular de actualización. Miren un ejemplo. Una empresa emite un bono de 1.000 pesos a 6 años con cupones de intereses al 10% anual, amortizable a partir del tercer año, inclusive en partes iguales. Si al momento de la emisión la tasa de costo de oportunidad para inversiones de similar riesgo era del 11% anual, calcular el precio de emisión o de colocación. Entonces, vale 1.000 pesos. Vale 1.000 pesos. La tasa del bono, la tasa nominal es el 10%, pero la tasa efectiva, la tasa de mercado a la cual voy a actualizar, es el 11%. Entonces, los intereses los calculo al 10, pero actualizo al 11. ¿Se entiende?
La tasa nominal es la que voy a calcular los intereses, pero la tasa efectiva es la a la cual voy a actualizar. El primer año me debe 1.000 pesos. ¿Cuánto es el 10%? 100, ¿no es cierto? El 10% de 1.000, 100 pesos lo actualizo por un periodo. El segundo igual, porque no hay amortización. El tercero igual, pero además se amortiza, dice, a partir del tercer año en partes iguales. O sea, tercero, cuarto, quinto y sexto, 25%, 250 pesos cada año. Así que el tercer año yo voy a cobrar 1.000 por 0,10, 100 pesos de interés más 250 de amortización de capital. Eso lo tengo que actualizar por 3 periodos. Después, el cuarto periodo, queda un valor residual de 750. Me van a pagar de interés el 10% de 750, 75 pesos, más otros 250 de amortización. Eso lo tengo que actualizar por 4 periodos. En el quinto, el valor residual es de 500 pesos, en el sexto 250, más la amortización, el interés, ¿se entiende? O sea, todos los flujos de fondos, todo lo que voy a cobrar en el futuro, lo traigo hasta el momento actual, a la tasa requerida, a la tasa de actualización, a la tasa de costo de oportunidad, para determinar el precio del bono, que en este caso me va a dar 966 pesos con 32. ¿Qué significa? Que el Estado o la empresa esta los va a tener que emitir bajo la par, porque como paga el 10% y en el mercado yo consigo inversiones al 11%, voy a pagarlo un precio, va a bajar hasta un precio que me rinda el 11%, porque si no, no lo va a comprar nadie. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá hay algún caso práctico que no me voy a detener, lo fuimos viendo mientras lo fuimos haciendo. Bueno, esto también lo quiero ver de acá. Si me voy a la unidad 7, todo esto lo tenemos acá, a López Danrock, dice, ¿sí? Para el que no consigue, no quiere comprar, no consigue estas hojas de Ernesto Franzolini, más allá de que vayan tomando nota. Fíjense que, bueno, esto ya lo vimos al principio, que hablamos de los conceptos fundamentales, lo vimos la clase pasada, el valor residual, los pagos de interés, detalles de la construcción del flujo de fondos, que dijimos, esto dijimos que no hay que
10,38%. ¿Está? 10,38%. Evidentemente es un rendimiento mayor al 10% que pagaba el Estado. Ahora bien, yo quería ganar el 11. ¿Y cuánto gané este año? Y gané un 0,62. ¿O cuál es la tasa? ¿Cuál es la tasa de rendimiento? 0,62 de rendimiento de ganancia de capital. Y 10,38 de rendimiento de los intereses, del rendimiento corriente. ¿Cuánto me da esa suma? Un 11%. Un 11%. Por eso que el rendimiento total esperado es la suma del rendimiento corriente y de la rentabilidad por ganancia. O sea, coincide con la TIR. La TIR, o la tasa de actualización, la tasa de rendimiento requerida, es la suma del rendimiento corriente y la ganancia de capital. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es el rendimiento al vencimiento? Un concepto que está acá porque tiene que ver con esto, aunque es un poco al margen. A ver. Vamos a ver. Si yo tengo el bono hasta el vencimiento, hasta que el Estado amortiza todo y paga todos los intereses y todo, voy reinvirtiendo lo que voy cobrando a la misma tasa en este ejemplo del 11%. Bueno, bárbaro, perfecto, ahí está todo al 11, pero eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la tasa cambia? ¿Qué pasa si la TIR es distinta a la tasa del Estado? Bueno, en ese caso hay un rendimiento distinto que es lo que se llama rendimiento al vencimiento o yield to maturity, rendimiento al vencimiento. Entonces, la TIR es una forma de rendimiento prometido. Este es un concepto teórico. Está cuando la TIR es mayor al rendimiento corriente, el título cotiza bajo la par, dado que la futura ganancia de capital y la reinversión a la misma TIR amplían la diferencia a favor de la TIR. ¿Se entiende? O sea, supongamos que después de transcurrido el primer año la tasa no es el 11, es el 12. Si es el 12, si la TIR es mayor, entonces significa que el rendimiento corriente va a ser mayor a la tasa I, ¿no es cierto? Así como decíamos que cuando la TIR es el 11, el rendimiento corriente que me dio el 10,38 es mayor al 10%. ¿Se entiende? Porque el bono cotiza bajo la par. ¿Está claro? Cuando la TIR, cuando la TIR es menor a la tasa nominal, a esa tasa del 10%, el rendimiento corriente va a ser menor a la tasa I. Y el bono va a cotizar sobre la par. Bueno, y cuando es a la par, es todo lo mismo. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es el rendimiento al vencimiento? Es la tasa de rendimiento cuando se tienen los cupones hasta el final, de acuerdo a cómo sea la TIR esperada. Este es un concepto teórico, acá no sacamos cuenta. Es para una pregunta de teoría. Lo que me interesa sobre todo, esto es teórico, interesa, pero lo que me interesa sobre todo que entiendan es lo del rendimiento total esperado, la TIR, que es la suma del rendimiento corriente más el rendimiento de la ganancia de capital. ¿Y qué pasa cuando se invierte bajo la par? Porque vimos recién un ejemplo de emisión sobre la par, ¿no es cierto? De emisión bajo la par, perdón. Lo que vimos recién, emisión bajo la par, la TIR es el 11, está el 10, el rendimiento corriente me dio el 2,68, más un 0,62 de ganancia de capital, llegué al 11. ¿Qué pasa si la cosa es al revés? Si emitimos sobre la par, o sea, si la TIR, este otro caso que no vimos, que la TIR sea menor que el rendimiento corriente. O sea, el bono se emite igual que antes, pero ahora la tasa es el 7%, la TIR. Entonces, cuando saco el precio del bono, me da más grande, porque el Estado paga el 10 y la tasa pretendida es el 7.
Fíjense que el precio del bono es 1123. ¿Cómo llegamos a 1123? Igual que antes. Yo que compro el bono, voy a ir al Estado y decir, che, mirá, te voy a pagar de más porque te quiero mucho, sos muy bueno. No, como da un rendimiento del 10, mientras que las inversiones similares, de similar riesgo, en el mercado dan un 7, ¿qué va a pasar? Va a ir todo el mundo a comprar este bono. ¿Y qué va a pasar con el precio? Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta llegar a su punto de equilibrio, que es 1.123 pesos, y ahí me va a rendir un 7%, porque lo estoy pagando 1.123 y me van a pagar interés sobre 1.000 y después me van a devolver 1.000. ¿Está? Ahora bien, ¿qué pasa si ese bono lo tengo un año? Dentro de un año saco el precio. Ya pasó el primer periodo. Este lo tacho, este ya no está. Tengo estos 4 que tengo que actualizar por 1, 2, 3 y 4 periodos. ¿Cuánto me da el precio? 1.101,62. Acá tuve pérdida de capital. Fíjense que lo compré a 1.123 y ahora vale 1.101. Perdí un 1,90%, que es el rendimiento de capital. La diferencia de precios medida sobre el precio inicial. Como el precio bajó, me da un rendimiento negativo del 1,90%. El rendimiento corriente lo medimos igual que antes, son los 100 pesos sobre los 1.123 que lo pagué. ¿Está? Y eso me da un 8,9%. ¿Cuál va a ser entonces el rendimiento total esperado? El 8,90% de rendimiento corriente más menos 1,90% de rendimientos de capital. ¿Cuánto me da esa suma algebraica? El 7%, que es la TIR. O sea que vemos que aún cotizando sobre la par o bajo la par, siempre el rendimiento total esperado es la suma de la ganancia de capital más la ganancia de interés. ¿Estamos? Esto es importante. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el bono cuando nos vayamos acercando al vencimiento? Vamos al bono de 5 años. Si la tasa es el 11 y el bono faltan 5 años para que venza, recién se emitió, bueno, va a tener un precio. Un año después ya se pagó un interés, ya no quiero el 11% de 5 años, sino de 4. ¿Qué va a pasar con el bono, con el precio del bono? Y se va a acercar un poquito al valor nominal. Y a los 2 años más, y si el bono lo compro un día antes de que paguen los 1.000 pesos, ¿cuánto lo voy a pagar? 1.000 pesos, obviamente. O sea, este concepto que tienen acá, cópienlo, sáquenle una foto como ustedes quieran. Este concepto que tenemos acá, cuando es sobre la par o bajo la par. ¿Qué pasa? Que hace que el bono se vaya acercando a su valor nominal. ¿Está? Miren, vamos a ver este ejemplo. La empresa que emite el bono de 1.000 pesos a 5 años con cupones de intereses al 10% anual, el mismo ejemplo de antes. Vieron que a una TIR del 11 me daba 9,63 en el momento 0 y 9,68 en el momento 1. A una TIR del 7 me daba 1.123 y 1.101. Son los cálculos que hicimos, ¿no? Bueno, si yo saco el precio a la TIR del 11, a la TIR del 7, en el momento 2, 3, 4 y 5, me va a dar estos valores. ¿Qué significa si yo lo grafico? Fíjense, cuando con la tasa de rendimiento del 7%, que arrancamos de 1.121, va bajando hasta que llega a 1.000. Y con la tasa del 11%, que arranca de 9,63, va subiendo hasta que llega a 1.000.
¿Por qué llega a 1000? Y porque cada vez tiene menos incidencia el tiempo, si cada vez estamos más cerca del vencimiento, ¿está claro? Entonces, el precio del bono converge al valor nominal. Lógicamente, si ustedes lo piensan, también tiene su lógica. Si yo compro un bono, este bono de 100 pesos, lo compro de 1000 pesos. Si lo compro 5 años antes que venza, bueno, hay un precio que está condicionado por el rendimiento del mercado. Ahora, si lo compro un día antes que me lo rescate el Estado, ¿cuánto lo voy a pagar? 1000 pesos. Y al otro día el Estado me da los 1000 pesos, ¿entiende? Siempre y cuando me los dé, por supuesto. Bueno, acá tiene algún ejemplo del bono bullet, porque esto es para un bono... Ah, este es un bullet también, sí. Acá tiene un ejemplo para un bono bullet, caso práctico, si consiguen el libro y los quieren leer, es interesante. Bueno, hasta acá entonces, vamos al programa. Hemos visto las modalidades de emisión, las modalidades de reembolso, ¿no? Pago del principal al vencimiento con servicio periódico de interés, el bono bullet, el cupón cero, pago periódico, vimos lo que es el valor residual, el valor técnico, el valor paridad, vimos los riesgos asociados y vimos cómo evaluar un bono, ¿está? Eso es importante. Vimos también las medidas de rendimiento de la inversión en bonos, el rendimiento corriente, el rendimiento al vencimiento, el rendimiento de capital y el rendimiento esperado. Lo que vamos a ver ahora es la volatilidad, que en el libro de López Danrauz es el otro capítulo, el 12. Fíjense, acá tenemos el mismo gráfico que veíamos recién, está todo en otro orden y un poco más extenso, pero está todo lo que está en el libro de Ernesto Franzolini. Por supuesto que estas cosas no van, ¿no? Evaluación de obligaciones compradas en periodo intermedio, el criterio de reinversión, la función tierno periódico, estos ejemplos reales de bonos argentinos, léanlos como por interés, digamos, ¿no? Acá está el valor técnico, por interés es interesante. Acá tenemos el riesgo asociado a la inversión de bonos. Les va a ayudar con los conceptos. Es un libro más largo que les va a permitir tener mayores conceptos. Por ahí entender más, como todo. ¿No? Bueno. Ven, estas cosas no es necesario ni que la lean. Calificación de las obligaciones negociadas en la bolsa argentina, ya es muy específico. Bueno, yendo al capítulo siguiente, entramos en la parte de volatilidad. ¿Qué es la volatilidad? La volatilidad es básicamente cómo responde un título ante variaciones en la tasa de interés. ¿Está? Ustedes vieron que cuando cambia la tasa de interés, cambia el precio del título. ¿No es cierto? Cuando cambia la tasa de interés, cambia el precio por todo esto que veíamos, que si la tasa sube, el bono baja, y si la tasa baja, el precio sube, porque estoy actualizando a esa tasa de mercado. Entonces, el título el bono va a responder, el precio del bono va a responder a una variación en la tasa. ¿Cómo va a ser esa variación? Bueno, ahí está el concepto de volatilidad. Si este concepto es un concepto que no solo se usa para las finanzas, ¿no es cierto? Hasta hablamos de gente. ¿Cuándo decimos, che, ese es muy volátil? Y cuando va de un extremo al otro, ¿no es cierto? Cuando
ante cualquier cosa cambió el carácter, cambió la forma, se enoja por todo, ¿no es cierto? Es muy volátil, es muy sensible, la sensibilidad. Bueno, el concepto acá es similar. ¿Cuándo decimos que un bono es muy volátil? Y cuando ante un pequeño cambio en la tasa de interés, cambia mucho el precio. En cambio, si ante un cambio en la tasa de interés el precio cambia poco, decimos que la volatilidad es baja. ¿Qué vamos a usar para medir la volatilidad? Bueno, varios conceptos que vamos a ir viendo. Algunos tienen su deducción, que yo les voy a mostrar. Otros directamente le damos la fórmula, no porque no porque no le querramos dar la deducción, porque no la tiene, porque son conceptos que se sacan, fórmulas que se sacan en base, si a ver, che, calculamos así, mirá, y me da esto. La primera es la duration. Repito, estamos buscando las variables, los conceptos, las medidas que me permitan medir, evaluar la volatilidad de un precio. El primero es la duration. La duration es un promedio de los plazos de vencimiento de los flujos de fondos de un bono ponderado por la participación relativa. O sea, es un concepto muy asociado a la duración del bono, a la vida del bono, pero ponderado por el valor de los cupones, por el valor de cada flujo. Por ejemplo, ¿cuál les parece que va a tener mayor duration? Un bono que todos los años hay amortización, además del interés, un bono que todos los años paga interés y amortización, o un bono que paga intereses solamente, un bono bullet, que va a tener la amortización del capital íntegramente al final. Obviamente, un bono bullet va a tener una duration mayor, porque al pagar todo el valor nominal al final, me está incrementando la duration del bono, ¿se entiende? Bien, ¿y cómo se calcula? Se calcula con esta fórmula, tomen nota. Es la suma de los flujos actualizados multiplicado por el orden de cada periodo y todo esto dividido por el precio del bono. La sumatoria desde 1 hasta n, del primer periodo al último, de cada flujo actualizado. Cuando digo cada flujo, digo interés más capital, o interés solo si no hay capital, o capital solo si no hay interés, ¿no es cierto? Eso es el flujo. Actualizado y a su vez multiplicado por el orden de periodo. Fíjense que al multiplicarlo por el orden de cada periodo, le estoy dando más peso a los últimos periodos, ¿no es cierto? Porque el tiempo es mayor. Como es mayor, le estoy dando más peso, más incidencia en el valor de la duration. Por eso, cuando es un bono bullet, que el último flujo tiene el 100% del valor a rescatar, la duration se aproxima mucho, es más grande, se aproxima mucho al valor final. En cambio, cuando hay amortizaciones parciales, ya tiene una duration menor. ¿Estamos? Bueno, eso es la duration. Acá le dice un poco lo que yo les decía. Y acá tenemos los principales factores que afectan la duration. Uno es la tasa de rendimiento exigida, ¿no es cierto? Si aumenta la tasa de rendimiento, la duration disminuye. ¿Por qué disminuye? Y porque, miren esta fórmula, si la tasa R aumenta, el valor actual de los flujos futuros es menor. Cuanto más lejos sea, más se achica. Entonces, al achicarse, se achica la duration. ¿Está? Disminuye el peso relativo de los flujos de fondos más lejanos, incrementa el de los más cercanos,
desplazando la duration hacia la izquierda, o sea, achicándola, disminuyendo su valor. Acá tenemos un ejemplo. Bueno, si quieren lo miran, me parece, no es. Tomen nota del ejemplo. Está bien, sirve, por supuesto, y es útil que lo vean. No quiero perder mucho tiempo con esto porque es un concepto bastante claro, bastante simple. La duration, vamos a ver que lo que viene por ahí es un poco más complicado. La tasa de interés de los cupones es otro factor que afecta a la duration, porque cuanto mayor sea la tasa de interés de los cupones, mayor va a ser el volumen de los cupones. También es un concepto claro mirando la fórmula. Si la tasa de interés es más grande, me van a pagar más interés y estos flujos van a ser más grandes, están en el numerador. Si los flujos son mayores, ¿qué va a pasar con la duration? Y va a crecer, va a ser mayor. A mayor tasa de interés del bono, mayor duration. ¿Está? Bueno, esto vamos a verlo, lo pueden ver del libro de Franzolini, está bien, yo lo voy a mirar de acá, está bien y por ahí tenemos algún ejemplo también. Estamos hablando de la volatilidad. La duration. Acá está la duration. Los factores que afectan la duration. Es lo mismo que veíamos del libro de Ernesto Franzolini. La tasa de interés, el tamaño del cupón, quiere decir la tasa de interés que paga si el cupón es más grande o más chico. ¿Cuándo va a ser más grande? Cuando la tasa de interés que paga el Estado sea más grande. La frecuencia en el pago. ¿Por qué la frecuencia? Porque cuanto más seguido lo pague, menor va a ser la duration. A mayor frecuencia, mayor duration. El plazo de vencimiento, que es un concepto similar, a mayor plazo va a ser mayor la duration, y el monto de los intereses corridos cuando esté en un momento intermedio. Bueno, miremos un poco estos conceptos. La duration disminuye cuando aumenta la TIR exigida. Por lo que decíamos antes, la TIR exigida está en lo que veíamos del libro de Ernesto Franzolini, ¿no? Que la TIR exigida, la R, está en el denominador, achica el flujo, como achica, achica al aumentar, achica el flujo, disminuye la duration o al revés. Ya lo hablamos antes. Por otra parte, la duration aumenta cuando disminuye el tamaño del cupón, por lo mismo que decíamos, al disminuir el numerador, se hace más chico el cociente, se achica la duration. Disminuye cuando aumenta la frecuencia, cuando se pagan los cupones, cuando son mayores los intereses corridos. Son conceptos teóricos. Me interesa que se queden con la forma de calcular la duration. ¿Está? La duration es con la fórmula que vimos del libro de Ernesto Franzolini. Ahora bien, la duration no me da el valor exacto de la volatilidad porque me da un tiempo, pero no es una medida de la volatilidad. Entonces, para eso se usa la duration modificada. ¿Qué es la duration modificada? Bueno, si quieren, les puedo ensayar algo parecido, porque acá está muy explicado, así lo van. Está muy explicado, está muy bien explicado, pero
no está la fórmula, el concepto, digamos. Así que se los voy a dictar. Podemos decir que es a ver, está vinculada con la volatilidad, ¿no es cierto? Y es la derivada primera de la función precio de un bono con respecto a la tasa de rendimiento requerida. Básicamente la duration modificada sirve para estimar las variaciones en el precio cuando se modifica la tasa requerida. Para eso es la duration modificada. La duration modificada la vamos a calcular haciendo la duration sobre 1 más la tasa interna de retorno. Sobre 1 más R. Esa es la duration modificada. Nos sirve, acá se los dice, acá lo tienen el concepto, fíjense, es un indicador que nos sirve para estimar cambios en los precios de los bonos cuando se modifica la TIR. Porque hasta ahora estamos viendo la volatilidad, la duration me da el tiempo, pero por sí sola la duration no dice nada. Si yo le digo la duration es 4 años, 3 años, 2 años y medio, no me dice nada. Para sacar la medida de volatilidad, ¿cuánto varía un precio de un bono en función de una variación en la tasa? Tengo que hacer la duration modificada, que es la duration dividido 1 más la tasa R, la tasa I. ¿Está claro? Bueno. Si vamos, bueno, acá tenemos un ejemplo que podemos ver del libro de Ernesto Franzolini, para no ver los ejemplos de acá. Vamos a ver los conceptos del libro de... Después podemos ver este ejemplo de acá. Pero vamos a ver los conceptos de López Van Rau. A ver, la duration modificada entonces es un valor que me permite estimar la variación en un precio de un bono de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés. Es negativa la duration modificada. ¿Por qué es negativa siempre? Porque yo sé que si la tasa aumenta, el precio del bono disminuye. ¿Se acuerdan lo que veíamos bajo la par, sobre la par? Y si la tasa disminuye, el precio del bono aumenta. Entonces, la duration modificada, ya vamos a ver la deducción de esto, pero la duration modificada por la variación de la tasa me da la variación del precio del bono. Esto es la forma de determinar la variación en el precio del bono. ¿Está claro? Porque estamos diciendo, la duration me dice la variación en el precio del bono ante una variación en la tasa. ¿Pero cómo? Así. La duration modificada es el número por el cual hay que multiplicar una variación en la TIR para hallar cuánto varía el precio del bono. ¿Se entiende? ¿Esto quieren demostración? Vamos a tener demostración. Y es por derivada. No es difícil, pero tiene su trabajo. Entonces, fíjense que acá tengo un concepto de duración modificada. López Van Rau lo llama duration modificada. Es la duration modificada. Es un coeficiente que, multiplicado por la variación porcentual en la TIR exigida por el mercado, nos da una variación porcentual que nos da una estimación de la variación porcentual que tendría el precio del bono. ¿Está claro? Una estimación. Fíjense que no habla de un valor exacto. Una estimación. Por ejemplo, a ver, si la tasa varía
el 0,01 y la duration modificada me da menos 3,79, ¿qué quiere decir esto? Que un 3,79%. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos ejemplos. A ver si vemos ese o vemos este. Vamos a ver un poco de acá, después vemos un ejemplo global del otro libro. Bueno, acá vemos, por ejemplo, si la TIR es el 5, el precio del bono es 121. Esto debe venir un ejemplo anterior de este libro. La duration modificada, según la duration modificada, me tendría que dar 119, o sea, una variación del 19%. Bueno, vamos a ver los conceptos después vemos un ejemplo global. Esto es la gráfica de la variación del precio de un bono con respecto a la tasa de interés. Es una curva, es una gráfica cóncava vista desde arriba, ¿no es cierto? Cuando yo calculo la duration me da un porcentaje, un número fijo, la primera derivada. Eso significa que lo estoy suponiendo como una recta, pero no es una recta. Es una recta ante pequeñas variaciones, pero si la variación es grande, fíjense que hay una diferencia. Entonces, ¿qué es esa diferencia? Es por la concavidad o la convexidad que tiene la gráfica. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una diferencia entre la duration modificada y el precio real en función de la variación en la tasa. Esa diferencia es la convexidad o la convexity, que es lo que me va a permitir hallar el precio justo de la variación. Vieron que dijimos que la duration modificada me permite hallar, es una estimación de la variación del precio ante una variación de la tasa de interés. Una estimación. Agregándole la convexity me va a dar el valor exacto. ¿Está claro? El valor exacto de la variación, les quiero decir. Bueno, ahora vamos a ver cómo calcular la convexity, pero acá está la deducción. La deducción, la derivación matemática de la duration y de la duration modificada. Esta es la duration, ¿no es cierto? La suma de todos los flujos multiplicado por cada menos 2, o sea, este es el precio del bono que estoy derivando con respecto a la TIR. Yo no quiero darles demasiada teoría. La derivada primera me va a dar la duration modificada y tengo que derivar por segunda vez para hallar la convexity, porque es una función exponencial. ¿Está? Eso está más claro, les digo la verdad, en el libro de Ernesto Franzolini. Yo no lo tengo acá, no lo escaneé. Pero en el libro de Ernesto Franzolini está muy claro. Si lo quieren ver de ahí, yo se los recomiendo que lo vean de ahí. Cualquier duda me preguntan. No quiero extenderme. Acá en López de Anrauf está, si no quieren, si no consiguen el otro libro, también está la deducción. Fíjense que acá por el final, la derivación matemática, o sea, la segunda derivada. La convexity es la segunda derivada, la duration modificada es la primera derivada. Pero no me quiero detener en la parte de deducciones. Eso después lo miran ustedes del libro, ya les digo. Lo ideal sería que lo vean del libro de Ernesto Franzolini, que se consigan este capítulo. Y
y a partir de ahí sacan la deducción, obtienen la deducción. Para entender de dónde viene y para un final escrito. En un final de múltiple choice no le vamos a tomar esto porque no tomamos deducción. Por ahí en un final escrito le podemos tomar, o le podemos preguntar, sí, de dónde sale, ¿no es cierto? ¿Por qué es la primera derivada, la segunda derivada? Lo que quiero mostrarles, a ver, estas fórmulas escritas por mí a mano, se las pongo así porque es mi mataburros, digamos, yo esto lo uso para dar clase, acá se los muestro porque no tengo pizarrón. La duration es una medida de la vida del bono, es el valor presente del cupón por T sub J sobre la cotización, esto ya lo vimos. La duration modificada es la duration sobre 1 más la TIR. El cambio que me da la duration es, en el precio, es la duration modificada por la variación en la tasa de interés. Eso me da el cambio en el precio del bono. Y la convexity permite obtener el valor exacto de los cambios en el precio del bono ante cambios en la TIR, ya que la duration modificada lo da aproximado porque no tiene en cuenta la curva, esta curva que veíamos recién. Son algunos conceptos que les doy para reafirmar un poco lo que veníamos viendo. Bueno, ¿cuál es la fórmula de la convexity? La convexity es la sumatoria, porque está más claro acá que en el libro esto, lo traduje acá, digamos. T es un periodo entre 1 y n, ¿no? Si estoy hallando, o sea, tengo que hacer la sumatoria del periodo 1 hasta el periodo n de T sub j por 1 más T sub j. T es el orden del periodo. Si estoy hallando el periodo 3, sería 3 por 4. Si estoy hallando el periodo 6, 6 por 7. ¿Esto de dónde viene? De la derivada. ¿Se acuerdan cuando derivamos que tenemos que bajar el exponente? Bueno, acá ya en la duration modificada lo bajé una vez. Por eso va una sola vez en la duration, que es la que interviene en la fórmula de la duration modificada. Porque acá derivé una vez. Cuando derivo 2 veces y bajo 2 veces el exponente, me queda el producto. T sub j por 1 más T sub j. Eso lo voy a multiplicar por el valor del cupón actualizado sobre el precio y eso por 1 sobre 1 más la TIR al cuadrado. Eso es la convexity simple. La convexity que yo voy a hallar es eso sobre 2, porque es la mitad. ¿Cuál es la variación en el precio? Miremos las fórmulas, que inclusive son fórmulas que tienen en la hoja de fórmulas, por eso no me preocupo tanto por las deducciones, chicos. La variación en el precio es la variación en la tasa por la duration modificada más el cuadrado de la variación en la tasa por la convexity que me dio calculada de esta forma. ¿Está claro? A ver, quiero calcular, vamos a tratar de ver un ejemplo ahora, pero sobre todo para la clase que viene, para la clase de práctica. Quiero calcular cómo varía el precio de un bono ante las variaciones en la tasa de interés. Bueno, si calculo la duration y divido por 1 más la TIR, por 1 más R, obtengo la duration modificada. Esa duration modificada la multiplico por el porcentaje de variación en la tasa, me da la variación en el precio del bono. Si multiplico por el precio, me da el porcentaje de variación, o puedo sacar cuánto varía un bono. ¿Exacto? No, porque yo sé que por la curva me estoy comiendo la convexidad, porque la duration modificada es la primer derivada y es decir que es la tangente a la curva, pero el precio del bono es una curva, tiene una concavidad, tiene una convexidad con respecto a la variación en la tasa de interés. ¿Y cómo hallo esa diferencia, esa convexidad? Bueno, con la convexity aplico esta fórmula, lo multiplico por el cuadrado de la variación de la tasa, se lo sumo a la variación de la duration modificada y me va a dar
el valor del bono exacto o la variación exacta. ¿Está claro? ¿Tomaron nota? ¿Copiaron esta fórmula? Bien. Eh, Ahora bien, ¿de dónde sale eso? Bueno, repito, son fórmulas que surgen de la derivación. Acá está la primer derivada. Fíjense que estoy derivando, por eso me da negativo, porque cuando bajo el exponente, que es negativo, menos 1, menos 2, por eso la duration modificada es negativa, y porque tiene que ser negativa porque la tasa cambia al revés que el precio del bono. ¿Está? Cuando vuelvo a derivar, para hallar la convexity, entonces se me hace positiva y me da el valor real en el precio del bono. ¿Estamos? La convexity por el cuadrado de la variación de la tasa. Acá está la misma fórmula que yo les describí acá, esta misma, y que tienen en la hoja de fórmula. La variación del precio de un bono es la duration modificada por la variación de la TIR más la convexity por la variación de la TIR al cuadrado. Esa es la fórmula que tengo que aplicar para sacar la variación en el precio de un bono. ¿De dónde sale? Bueno, de las derivadas que ustedes van a estudiar. No lo quiero hacer tedioso. Acá es bastante simple, es largo y es simple. Es la primera derivada, la segunda derivada, por el método de la cadena, el más sencillo, de ahí salen estas expresiones. ¿Qué me voy a encontrar en la práctica? Bueno, en la práctica me voy a encontrar con eso. A ver si podemos ver un ejemplo. Acá hay un pedazo de ejemplo. Tenemos, a ver, si la tasa de rendimiento exigida aumenta al 16 anual. Bueno, tenemos los ejercicios, pero no tenemos... Miren, el ejemplo sería así. Déjenme buscarlo. A ver si se los puedo dar. Les doy los... Sí, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo porque lástima que no lo tengo. Sería bueno para verlo directamente de la página. Tendríamos que ver un ejercicio, la verdad. Pero bueno. Bueno, de esto igualmente... A ver si podemos ver un ejemplo de acá. De esto hay práctica cuando veamos la práctica.
van a terminar de entender. Lo importante por ahora es que tengan en claro los conceptos y las fórmulas, ¿no es cierto? No encuentro un ejemplo para darles, chicos. Estos no me gustan. Tendría que dictárselo y son muy largos. No preparé un ejemplo, la verdad. En el libro de Ernesto Franzolini hay ejemplos buenos, pero no los tengo escaneados y para dictárselo es larguísimo. Vamos a ver un ejercicio. Va a ser lo mejor. Vamos a ver un ejercicio. Así vemos un ejemplo. Después la clase que viene. En práctica, bueno, lo vamos a ver de nuevo, pero ya queda medianamente visto. Al menos ver, porque es la forma de entenderlo. Esto se entiende bien con un ejemplo. A ver, el ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 138. Se procede al análisis financiero de un bono bullet de valor nominal 100 pesos con vencimiento a 5 años que paga un cupón de intereses anual del 10%. Si inicialmente la tasa interna era del 11%, determina el precio de cotización, la duration, la modified duration, la convexity. ¿Está? Al 11%, primero al 11%. Vamos a ver la solución. Bueno, con el 11%, esta es el precio, está hecho medio raro, pero este es el precio, o sea, son 10 pesos, son los intereses, al final 110 porque es los 10 de interés más los 100 de capital, la tasa es el 11, actualizo, me da que el precio del bono es 96,30. Acá este precio es los precios, o sea, los flujos actualizados. ¿Cómo calculo la duration? Multiplicando cada uno de estos números que tengo acá por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, ¿no? Esa era la duration. 9 por 1, 9, 8 por 2, 16, 7 por 3, 21, 6,5 por 4, 26. La duration me da 399,92 días, por supuesto, ¿no? O sea, este total me da eso, dividido el precio, me da la duration, 4,15. Fíjense que el bono es a 5 años y la duration me da 4,15. ¿Por qué? Porque estoy muy cerca del valor final, porque el capital se paga todo al final. Los 100 pesos se pagan íntegros al final del plazo. Bueno, la duration es 4,15. La duration modificada es 4,15 dividido 1 más R menos 3,74. ¿Qué significa? Que una variación en la tasa de interés me hace variar un 3,74% el precio del bono. Ahora bien, vamos a hallar la convexity. Todo esto es para aplicar esta fórmula que yo les puse acá. Fíjense que está multiplicando 1 por 2, 2 por 3, 6, 3 por 4, 12, 4 por 5, 20, ¿entienden? T por T más 1. Acá tengo T por T más 1, tengo los valores actualizados, el producto de las dos columnas, esta fórmula. Todo esto que tenemos acá de la sumatoria. Eso después lo tengo que dividir por 1 más R al cuadrado, ¿no? 1 más la tasa al cuadrado me da 18,91. Como tengo que tomar la mitad, me da 9,45. Esa es la convexity. Así se saca la convexity y la
duración modificada. Fíjense que no es nada complicado, ¿está? Bueno, después viene el tema de la variación en el precio. Esto ya lo vamos a ver con la práctica. ¿Qué pasa cuando varía el precio? ¿Cómo varía? Cuando varía la tasa, ¿cómo varía el precio? Fíjense que es un ejercicio bastante largo. Estaría bueno que lo tengan visto para cuando se dé, así vamos más rápido y lo entienden mejor, sobre todo, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es lo que quería que vean. ¿Cómo se calcula? Son fórmulas simples para hallar la volatilidad, para medir la volatilidad de un bono. A ver, ¿de qué estamos hablando entonces? Vamos a repasar un poquito. Estoy estudiando la volatilidad de un bono, es decir, cómo varía el precio de un bono a medida que varía la tasa de interés. Para eso, ¿qué hago? Hallo la duration modificada y la convexity. Para calcular la duration modificada, necesito hallar primero la duration. ¿Está? Tengo las fórmulas, son simples, las tengo en la hoja de fórmulas, así que no tengo problema. La parte de cálculo está. ¿Qué me falta? Bueno, la deducción, las derivadas, la deducción de la fórmula, que después la ven. Les sugiero que del libro, cuando estudien la teoría de esto, para el final, cuando sea escrito sobre todo, si es virtual no le vamos a poder preguntar acerca de esto, le vamos a poder preguntar la primera derivada, la segunda, que es la convexity, que es la duración modificada, pero no una deducción de fórmula, ¿está? Pero cuando la vean, estudienla del libro de Ernesto Franzolini, que está más claro. Bien, ¿qué nos queda entonces? Nos queda el último puntito, que es la estructura temporal de las tasas de interés. Y esto también lo vamos a ver del libro de Ernesto. Está también en el libro de López Ganrau, y que lo quiere ver de acá también está un poco más larga, como todo. A ver si lo encuentro. Convexity. Fíjense por el programa, hay muchas cosas, inmunización, esto no hace falta que lo vean, si estudian de López Ganrau. La estructura temporal de la tasa de interés. Este último temita, vamos a verlo, que está en López Ganrau, está más resumido, por ahí un poco más claro, en el libro de Ernesto Franzolini. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la estructura temporal de la tasa de interés? Bueno, hasta ahora se supuso que los bonos se iban descontando y los flujos se iban invirtiendo a la misma tasa de interés o rendimiento. Pero yo no sé si va a ser así, ¿está? Yo no sé si la tasa en el futuro va a ser la misma que ahora. Entonces surge así el concepto de tasa de interés corriente y tasa de interés futura o forward, ¿está? La tasa de interés corriente es algo sencillo. Fíjense, estamos sacando el precio de un bono cupón cero, vamos a suponer. ¿Cómo hacemos? Hacemos el valor, recuerden, el cupón cero es el que cobro el valor nominal al final. Para determinar el precio de hoy, ¿qué hago? Lo divido por 1 más la tasa a la n, ¿está? Y así saco el precio. Hasta ahí no hay nada nuevo. ¿Qué es esa denominación de la tasa? Bueno, el cero quiere decir que es una tasa contado, una tasa corriente, una tasa contado. Y la n me muestra el plazo de vencimiento, que se suele expresar en semestres o en años. El anteíndice indica que es contado, el subíndice el plazo de vencimiento del bono. 0 y n quiere decir que es una tasa corriente, una tasa de contado, que es por, qué sé yo, por 3 semestres, por 2 semestres, por lo que sea. ¿Estamos? Por ejemplo,
Vamos a suponer que se puede adquirir hoy un bono cupón cero de valor nominal 1.000 pesos con vencimiento a 6 meses en 961 pesos con 54. ¿Está? ¿Cuál es la tasa? ¿Cómo sacamos la tasa corriente? Bueno, en esta fórmula despejamos la tasa y me va a dar que es el 4%. Para un semestre es el 4%. Ahora bien, vamos a hacer otra suposición. Vamos a suponer que se puede adquirir un bono cupón cero con vencimiento a un año de 1.000 pesos a 921,89. Si hago la misma cuenta que hice acá, pero ahora para la tasa anual, ¿cuánto me da la tasa anual? Me da un 4,15%, ¿está? Repito, si compro este bono que vence dentro de 6 meses, la tasa de rendimiento del bono es un 4. Si compro este bono que vence dentro de un año, la tasa de rendimiento del bono, el 2 es porque son 2 semestres, es el 4,15. Ahora bien, yo me voy a preguntar, ¿qué relación hay entre esas dos tasas? ¿No es cierto? ¿Cuál es la relación entre esas dos tasas de contado? ¿Qué tengo que aplicarle a una para llegar a la otra? Bueno, fíjense que surge así la idea de la tasa futura. ¿Estamos? La tasa futura es la que relaciona dos tasas de contado. Acá tenemos los ejemplos de antes. Adquirir el bono a un año con un rendimiento del 4,15 o el bono a 6 meses con un rendimiento del 4, ¿no es cierto? Entonces, para que sea indiferente para el inversor cualquiera de esas dos inversiones, tendría que invertir este bono a 6 meses, lo tendría que invertir en una inversión tal que obtenga en el año el mismo rendimiento. ¿Está? O sea, esa es la tasa forward o futura. El inversor estará indiferente si ambas alternativas producen el mismo rendimiento. ¿Está claro? Conoce la tasa contado para 6 meses, conoce la tasa contado para un año, pero desconoce cuál es la tasa dentro de 6 meses. Entonces, la vinculación de esas dos tasas es lo que se llama